En las sesiones anteriores se ha hablado ya de Spread Spectrum y de las técnicas de multiplexación en la frecuencia y en el tiempo. La multiplexación en la frecuencia evita la interferencia, haciendo que las transmisiones se realicen en diferentes portadoras, pero pueden ser simultáneas. La multiplexación en el dominio del tiempo evita la interferencia, haciendo que las transmisiones se hagan en instantes diferentes, pero pueden ser sobre la misma portadora. Como se vio en las sesiones sincrónicas en las clases, es posible realizar multiplexación sin interferencia usando la misma portadora y transmitiendo al mismo tiempo mediante el uso de Direct Sequence Spread Spectrum. Aquí veremos rápidamente un par de aplicaciones comerciales de la Code Division Multiplex o CDM y del Code Division Multiple Access o CDMA. Direct Sequence Spread Spectrum fue implementada comercialmente por primera vez gracias al trabajo de Qualcomm Incorporated. Code Division Multiple Access consiste en utilizar diferentes secuencias de código de ensanchamiento para ensanchar las señales de diferentes usuarios. Si los códigos cumplen con una condición de ortogonalidad, las señales pueden ser transmitidas al mismo tiempo sobre una misma portadora y aún así se pueden recuperar las señales individuales en recepción sin ningún problema. CDM puro como tal no tiene aplicaciones comerciales, pero es la base del esquema de acceso CDMA ya mencionado anteriormente, el cual ha sido ampliamente utilizado en sistemas móviles celulares terrestres estandarizados y en sistemas satelitales propietarios, como es el caso de la red Globalstar, que es justamente una red creada básicamente por Qualcomm. En el caso de CDMA, se utiliza Direct Sequence Spread Spectrum para ensanchar las comunicaciones de los usuarios individuales sobre una portadora que, modulada, ocupa un amplio ancho de banda. La señal de cada usuario es ensanchada y colocada en la misma portadora junto con las señales de los demás usuarios activos en la celda, y todos pueden transmitir simultáneamente. El motivo por el cual no se interfieren, al menos no de forma completamente destructiva, es porque las secuencias de código asignadas a cada comunicación para el ensanchamiento son ortogonales entre sí, es decir, su producto punto es exactamente igual a cero. Sin embargo, de hecho existe la interferencia debido a desfases, retardos y al movimiento relativo entre los usuarios, motivo por el cual se debe realizar un exhaustivo control de potencia. Como estos sistemas son digitales, en el tiempo también se define una trama para la asignación de recursos, códigos y potencia básicamente, a estas comunicaciones y su transmisión. La asignación se hace con una base de tiempo dada por la duración de las tramas, lo que implica que un usuario no necesariamente transmite de forma continua. Bien podría transmitir en una trama y en la siguiente trama no hacerlo. Eso optimiza el uso de los recursos por parte del sistema, pues aunque la capacidad puede ser asignada, solo se usa cuando el usuario lo requiere. Las secuencias de código se obtienen generalmente de un árbol OSF, un Orthogonal Variable Spreading Factor, como el que vemos aquí. Como se explicó en el material fundamental y se vio en clase, cada nivel del árbol está compuesto por una matriz de Hadamard. El producto punto entre cualquiera de las secuencias del árbol da un resultado igual a cero, son ortogonales, al menos que sea entre una secuencia y ella misma. Como la señal de cada usuario va ensanchada con una de estas secuencias, la señal CMA completa que lleva las comunicaciones agregadas de todos los usuarios solo arroja un resultado cuando se lo opera por una de las secuencias de ensanchamiento, que es la señal de datos de usuario que la usa. Qualcomm Incorporated es una compañía estadounidense fundada en 1985 y en la década de los 90 trabajó fuertemente en el desarrollo de tecnologías que permitieran la implementación comercial de Direct Sequence Spread Spectrum. El primer estándar celular basado en esta tecnología y en CMA estuvo listo en 1994 y se denominó IS-95, actualmente llamado CMA-1. La tasa de chip del sistema es de 1,228 MHz por segundo, que una vez que modulan una portadora RF generan señales para transmisión con 1,25 MHz de ancho de banda. La modulación utilizada es QPSK y utiliza códigos Walsh para el ensanchamiento de las señales de datos de usuario. IS-95 fue un estándar de segunda generación de 2G concebido desde el comienzo para ser compatible con la transmisión de datos y la interconexión a redes de datos privadas y públicas como Internet. Aunque las tasas de transmisión proporcionadas eran relativamente bajas, pero sentaba las bases para la migración de los sistemas celulares norteamericanos de 2G
hacia la tercera generación, que estuvo casi por completo basada en CDMA. El estándar de 3G, que supone una evolución de IS-95, se denomina IS-2000, cuya interfaz de aire se conoce como CDMA 2000 1XRTT. CDMA 2000, el 1X es de una portadora y RTT es el acrónimo de tecnología de transmisión de radio. CDMA 2000 utiliza canales del mismo tamaño que IS-95, 1,25 MHz, comparte gran parte de la arquitectura de red y la infraestructura de red de acceso de IS-95, pero pues proporciona tasas de transmisión más altas de acuerdo a los requerimientos de ITU y sus recomendaciones IMT-2000. De los tres estándares celulares de 3G basados en Direct Sequence Speed Spectrum CDM-CDMA, IS-2000 utiliza el canal de transmisión de menor ancho de banda, 1,25 MHz. Los otros dos estándares utilizan canales más grandes. TS-CDMA, que es el estándar chino, usa canales de 1,6 MHz y WCDMA, que es el estándar europeo, utiliza canales de 5 MHz. Estos sistemas se desplegaron principalmente en Estados Unidos y en Corea. En Colombia tuvieron un despliegue menor para la prestación de servicios de telefonía fija inalámbrica en un tipo de despliegue que se conoce como WLL o Wireless Local Loop. Ya en una ocasión anterior hablamos de WCDMA. Cuando revisamos la implementación práctica de Direct Sequence Speed Spectrum, vimos esta interfaz de aire, así que no le dedicaremos mucho tiempo aquí, solo recordaremos algunas cosas. Como ya lo mencionamos, WCDMA es la interfaz de aire de 3G que utiliza los canales más amplios para la transmisión, 5 MHz. Corresponde a la interfaz de aire desarrollada y estandarizada por los organismos europeos y finalmente fue la más desplegada a nivel mundial. Actualmente su evolución está en manos de un organismo denominado el 3GPP o el 3G Partnership Project, que entre otras cosas pues se ha encargado de la evolución de los sistemas de cuarta generación y actualmente de los de quinta generación. En WCDMA la tasa de chip es de 3,84 megachips por segundo. Cada secuencia de distanciamiento se obtiene de un árbol OSF con spreading factors que van desde 4 hasta 256 en el caso del downlink y desde 4 hasta 512 en el uplink. Desde el punto de vista de disponibilidad de códigos, eso le da al sistema pues una gran capacidad, pero debido a la manera como debe controlarse la interferencia en estos sistemas y a cómo se compensa el canal de comunicaciones, las limitaciones de potencia terminan determinando pues la capacidad final y media de la interfaz de aire. La señal ya ensanchada y posteriormente modulada utilizando QPSK ocupa un total de 5 MHz de ancho de banda. Las tramas tienen una duración de 10 milisegundos y esa periodicidad constituye la base para la asignación de recursos en el esquema CDMA. Aunque fue inicialmente desplegado en bandas cercanas a los 2.1 GHz, WCDMA terminó desplegándose por todo el mundo en una amplia variedad de bandas de frecuencia. En Colombia se desplegó en las bandas de 815 MHz, 850 MHz y en la banda de 1900 MHz, siendo el quinto estándar celular en llegar al país. Actualmente, 2020, aún hay redes WCDMA operando alrededor del mundo. Este es nuevamente un resumen de los parámetros técnicos de la interfaz Direct Sequence Speed Spectrum CDMA del estándar WCDMA. Cabe resaltar el uso de codificadores adaptativos para la voz que producen tasas de datos de hasta 4,75 kbps por segundo, lo que es muy bajito, y lo que da unas ganancias de procesamiento altas en la comunicación. Otro aspecto a observar son las altas sensibilidades de los receptores comparadas con las de los sistemas TDMA de segunda generación, casi 32 veces más sensibles. Aquí observamos nuevamente la tasa de chip, la duración de la trama, las tasas máximas ofrecidas comercialmente a los usuarios, las cuales ofrecen una ganancia de procesamiento cercana a 10, las potencias de transmisión y los spreading factor utilizados que ya mencionamos. En las interfaces CMA, incluida esta, los datos de usuario son ensanchados usando long codes. Sin embargo, los datos son nuevamente codificados usando short codes que los separan de las comunicaciones en otros sectores de la celda o en otras celdas. Estas secuencias se escogen de un conjunto de 512 códigos. En CMA todas las celdas pueden usar la misma portadora, lo que simplifica considerablemente
las tareas como de planeación de frecuencias que eran complejas en algunos casos en los sistemas de segunda generación. Estos son los tipos de códigos utilizados en la interfaz WCMA. Cada uno tiene un uso muy particular. Como se observa, los únicos códigos que ensanchan realmente la señal son los de canalización, los cuales se usan para separar pues, las comunicaciones de los usuarios de la celda. El resto de códigos se utilizan para otros procesos, como por ejemplo los procesos de sincronización, los procesos de separación de las comunicaciones entre las celdas y los sectores, etcétera, etcétera. Y también para algunos aspectos pues, que le proporcionan una seguridad innata al sistema WCMA. Este es un cálculo comúnmente utilizado para el in-budget. Recuerden que las condiciones en las cuales recibe cada usuario dependen de la tasa de datos a la cual transmite y de la calidad de su canal. El proceso es complejo y depende de variables que cambian en el tiempo, por lo que la capacidad en el sistema no se puede calcular de manera determinística como se hacía en los sistemas TDMA. Es una de las características de las interfaces CDMA. A cada conexión se le debe garantizar una cierta relación señal-ruido que depende de estos parámetros variables, por lo que una vez calculada la SNR necesaria, se debe alcanzar esa SNR y se debe mantener durante la comunicación, a la vez que se distribuye y redistribuye la potencia a todos los usuarios activos en el sistema. Para todo este proceso se utilizan, en el caso de WCMA, tres algoritmos de control de potencia como vimos antes. El primero se utiliza para controlar la potencia de entrada de los usuarios que no tienen conexión activa, de tal modo que no interfieran o enmascaren las comunicaciones de los que ya se encuentran con recursos asignados y los están utilizando. El segundo algoritmo se usa para que cuando un usuario va a iniciar una comunicación y una vez está determinada la SNR necesaria para la conexión, ésta sea alcanzada de manera gradual. Y dado que el canal y las condiciones del enlace están variando constantemente, el último algoritmo se utiliza para mantener la relación señal-ruido necesaria a pesar de dichas variaciones. Ese algoritmo genera instrucciones de control de potencia a una tasa de 1500 Hz, muy rápido. Por eso se denomina también control de potencia rápido, el Fast Power Control. La operación de estos algoritmos es uno de los aspectos que le agregan más complejidad a la interfaz WCMA y en general a todas las interfaces basadas en Direct Sequence Free Spectrum y CDMA. Recuerden que en HSXPA la adaptación del enlace se realiza mediante procesos de modulación digital y HRQ, lo que evita el fuerte control de potencia realizado en la interfaz WCMA. En esta interfaz los Spreading Factor son constantes, todos los usuarios transmiten usando Spreading Factor 16, por lo que solo podrá haber hasta 15 usuarios activos simultáneamente, transmitiendo a tasas de datos que garanticen que el código de ensanchamiento asignado funcione como un long code. HSPA mejora el enlace de bajada en los sistemas UMTS hasta proporcionar velocidades del orden de los 14,4 megabits por segundo compartidos por los usuarios en la interfaz. Con mejoras introducidas posteriormente, estas velocidades se incrementaron por encima incluso de los 300 megabits por segundo, pero pues la revisión de esos procesos no hace parte del presente curso. En este diagrama se muestra la manera como se asignan los recursos en la interfaz HSDPA. En realidad, el esquema de acceso es un híbrido entre TDMA y CDMA. Cuando un usuario requiere establecer una comunicación, se toman como datos de entrada la velocidad requerida y la calidad del canal. Con la calidad del canal se determinan los esquemas de modulación y codificación necesarios para garantizar calidad, lo que arroja la tasa media que le proporcionaría una secuencia de ensanchamiento individual sobre la interfaz a este usuario. Con eso y con la tasa de datos requerida se calcularía el número de códigos de ensanchamiento que deben ser asignados a este para proporcionarle la conexión. Luego, estadísticamente se multiplexan dichos bloques de recursos en una base de tiempo que está dada por una trama de 10 milisegundos, compuesta a su vez por 5 periodos de transmisión equivalentes a los time slots de TDMA. De esta manera, y como se observa aquí con estos 4 usuarios, las comunicaciones son multiplexadas en tiempo y en código. Los usuarios 1 y 2, por ejemplo, no se interfieren en el TTI1 porque estas usan secuencias de ensanchamiento diferentes y ortogonales entre sí.
Igual sucede en los TTIs restantes. Si a un usuario se le asignaran los 15 códigos durante los 5 TTIs de todas las tramas y su canal fuera lo suficientemente bueno como para usar la modulación más alta disponible en la interfaz y la codificación más baja, su tasa de transferencia sería de unos 14,4 megabits por segundo. Pero no todos los terminales soportan el trabajo simultáneo con 15 códigos ni la asignación de todos los TTIs. Depende pues de la categoría que tenga el terminal y esas categorías ya las revisamos en una clase anterior. El estándar HSUPA, en el caso de HSUPA, este fue la mejora en el enlace de subida. Aplica básicamente las mismas técnicas que HSEPA para mejorar las tasas de transmisión hacia la red, pero debido a las complejidades pues, del enlace de subida, no se alcanzan las mismas tasas de transmisión, quedando estas en unos 6 megabits por segundo aproximadamente compartidos entre los usuarios de la interfaz. Mejoras posteriores elevaron dichas velocidades de transmisión, pero nuevamente pues su revisión más detallada no es objetivo en este curso. Con esto, chicos, terminamos nuestra revisión de los ejemplos de implementación de las técnicas de multiplexación y acceso múltiple en sistemas comerciales. Vimos FDM, FDMA, TDM, TDMA y hoy vimos algo sobre CDM y CDMA. En cuanto a OFDMA, algunos aspectos fueron tratados en una clase anterior cuando estudiamos OFDM y su implementación comercial en el estándar LTE. Esquemas como OFDM y relacionados los verán más adelante en otros cursos como el de comunicaciones inalámbricas, obviamente con mucha más profundidad. Por lo pronto, quedo atento a sus inquietudes sobre el tema visto. En internet hay amplia literatura sobre estos temas en caso de que quieran o necesiten profundizar. Cualquier duda la hacen llegar a través de los canales de comunicación del curso. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión. Que esté muy bien.